Entonces, con estas 8 fórmulas que relacionan las razones trigonométricas con sus recíprocas, podemos resolver el tema nuevo que vamos a ver, que se llama identidades trigonométricas. Como pueden observar en los ejemplos, las identidades trigonométricas siempre están formadas por un igual, es decir, que son igualdades. Y lo que vamos a hacer es trabajar ambos miembros de la igualdad para llegar a lo mismo. Y obviamente utilizar las razones trigonométricas y sus recíprocas. Por eso el nombre identidades trigonométricas. Debo llegar a lo idéntico en ambos miembros. Más allá de usar las fórmulas correctamente, tienen que tener en cuenta 2 cosas importantes. Una es que las identidades trigonométricas no son ecuaciones, es decir, que no vamos a despejar. Entonces no voy a pasar para ningún miembro, sino que cada miembro lo trabajo hacia abajo. Sería más que nada como hacíamos en las verificaciones de las ecuaciones, donde trabajaban cada miembro y debían llegar a ambos lados lo mismo. Sería parecido a eso por si lo quieren relacionar con algo que ustedes ya conocen. Y lo otro que tienen que tener cuidado, y que es muy importante, es que siempre conviene trabajar con seno y coseno. Es decir, que estas fórmulas que tienen ustedes acá, conviene que las despejen siempre teniendo en cuenta de llegar a seno y coseno. Por ejemplo, esta fórmula que vimos acá es la que menos van a utilizar, porque esta fórmula no trabaja con el seno y coseno. Por ejemplo, en todas las demás fórmulas sí se trabaja con el seno y coseno. Entonces vamos a empezar a resolver el primer ejemplo que ustedes tienen ahí en el material teórico. Y yo les aconsejo que lo hagan siempre con lápiz, porque ya sabemos que tenemos que llegar a la igualdad, pero tal vez probamos de una forma, probamos uno de los caminos y no llegamos. Entonces vamos a tener que borrar y volver a empezar por otro camino. Por ejemplo, acá tengo un 1. Nosotros hemos visto que 1 es igual al seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, por la relación pitagórica. Puede pasar que en algunas identidades trigonométricas me convenga reemplazar al 1 por todo esto, o hay otras en las que me va a convenir dejarlo igual. ¿Sí? Va a depender qué camino tomemos para llegar a la igualdad. Mientras lleguen a la igualdad, puede pasar que algunos hagan un camino más largo, otro más corto, pero mientras lleguemos está bien. Yo voy a probar en no reemplazar ese 1 y dejarlo como está. Si no nos da, probamos con reemplazarlo por la relación pitagórica. Tengo una tangente al cuadrado. Dijimos que siempre convenía trabajar todo en seno y coseno. Ya hay una fórmula que dice que la tangente al cuadrado del ángulo es igual a seno de ese mismo ángulo sobre el coseno de ese mismo ángulo. Acá tenemos la tangente elevada al cuadrado. Bueno, no importa. Cuando yo reemplace por esta fórmula voy a elevar al cuadrado todo. Es decir, que la tangente al cuadrado de alfa lo podemos escribir como el seno cuadrado de alfa dividido coseno cuadrado de alfa. Así quedaría. Vamos al otro miembro de la igualdad y tenemos secante al cuadrado de alfa. Ojo que la secante se la suelen confundir con el seno, por lo que solamente cambia la última letra. Entonces estén bien atentos al copiar y también al escribir ustedes. Habíamos visto que la secante es la recíproca del coseno, entonces lo podíamos escribir como 1 sobre el coseno de alfa. Bueno, pasa lo mismo que dijimos recién con la tangente. Si tenemos la secante elevada al cuadrado, lo podemos escribir como 1 al cuadrado sobre coseno al cuadrado de alfa. Que 1 al cuadrado es lo mismo que decir 1. Entonces, en definitiva, la secante al cuadrado de alfa me va a quedar como 1 sobre el coseno cuadrado de alfa. Claramente todavía no terminamos porque no hemos llegado a lo mismo en ambos miembros. Me doy cuenta que terminé cuando hemos llegado a la igualdad, o sea, cuando la igualdad se cumple. Si observamos este miembro, tenemos una suma de fracciones con distinto denominador. Al ser un número entero, su denominador sería 1. Entonces vamos a resolver esa suma de fracciones de distinto denominador como ustedes ya sabían hacer antes.
Obviamente que acá no se puede usar la calculadora, entonces van a tener que recordar cómo resolver las operaciones sin calculadora. Si bien acá no estamos trabajando con números, pero como les decía anteriormente, se utilizan las mismas propiedades, las mismas reglas y las mismas operaciones que si fueran números. Por ejemplo, me refiero a esto. Ustedes tendrían que recordar cómo resolver este tipo de operaciones. 1 más 3 medio, por ejemplo. Como el 1 es un número entero, ahí le escribí el 1 para que no se les haga lío, no hace falta que lo escriban. Pero cuando hay una suma de distinto denominador, sacábamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Entre 1 y 2 sería 2. Siempre el mínimo común múltiplo entre un número y otro es el otro número. Después de sacar el mínimo común múltiplo, dividíamos por cada denominador y se multiplicaba por cada numerador. Es decir, 2 dividido 1 va a quedar 2, por 1 va a quedar 2. Copiamos la misma operación, en este caso la suma, y hacemos lo mismo con la otra fracción. 2 dividido 2 queda 1, por 3 queda 3. El denominador se mantiene y sumo los numeradores, que sería 5. Bueno, esto mismo tenemos que hacer acá con las razones trigonométricas. Es una suma de fracciones de distinto denominador. Acá también le agregué el 1 para que se den cuenta. Entonces el mínimo común múltiplo entre 1 y coseno cuadrado de alfa va a ser coseno cuadrado de alfa. Por lo que dijimos recién, que siempre el mínimo común múltiplo entre 1 y lo otro es eso otro. Y ahora dividimos por el denominador y multiplicamos por el numerador. Coseno cuadrado de alfa dividido 1 es coseno cuadrado de alfa, por 1 coseno cuadrado de alfa. Porque siempre que dividimos y multiplicamos por 1 da eso mismo. Considero la misma operación, que es una suma, y ahora hacemos lo mismo con el otro denominador. Coseno cuadrado de alfa dividido coseno cuadrado de alfa va a quedar 1, porque estoy dividiendo lo mismo. Es como si dijéramos 2 dividido 2, 3 dividido 3. Por seno cuadrado de alfa, o sea, me quedó 1 por seno cuadrado de alfa, va a ser seno cuadrado de alfa. Y en el otro miembro no tengo ninguna operación. Entonces listo, es como que ya llegué a la mínima expresión en este miembro. No puedo resolver más nada. Por lo tanto lo voy a bajar igual. Esto me ayuda a darme cuenta qué es lo que tengo que llegar en este miembro. Porque si acá no puedo resolver más nada, quiere decir que en este miembro voy a tener que resolver hasta llegar a 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Volvamos a este miembro a ver qué podemos hacer. En el numerador nos quedó la suma de coseno cuadrado de alfa con seno cuadrado de alfa. Y esa era una fórmula, una de las razones trigonométricas, la relación pitagórica, mejor dicho. Que lo que les decía es que no importa el orden de los sumando, el resultado va a ser 1, siempre y cuando ambos estén elevados al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Por lo tanto, el resultado de este numerador es 1. Ahí lo escribí. Y el denominador se mantiene. Y fíjense que ahí sí llegamos a la igualdad. Por lo tanto, hemos terminado de resolver la identidad trigonométrica.